Muy bien, entonces vamos a empezar por la parte número 2, que la parte número 2 es obtener el texto que queremos analizar. Entonces, primero vamos a empezar poniendo un método que sea, bueno, una variable string texto igual a, eh, vamos a ponerle limpiar. Limpiar texto. Y esto, en vez de hacerlo así, lo vamos a hacer como si fuera un vector. ¿Por qué? Porque vamos a agarrar el texto y vamos a hacerle algo similar a lo que está aquí, para que entonces ya nos quede este, limpio de cualquier otra cosa. Como esta es la primera tabla, esto no se ocuparía porque simplemente vamos a leer texto plano y no habría tanta la necesidad de limpiarlo. Pero si nos ponemos a pensar en algunas de las otras tablas, como en la 4, por ejemplo, en la 4 ya son varias líneas, entonces hay que quitarles los saltos de línea, hay que acomodarlas para que queden bien. Entonces, está poquito de más en pero nos sirve por si queremos cambiar de tabla, o si le queremos poner la tabla 4 o algo por el estilo. Nos sirve bastante. O igual, este, incluso no es un método muy grande, es relativamente pequeño. Entonces, public string, este, public string, limpiar texto. Y aquí vamos a ponerle return. Aquí le vamos a mandar Ok, si estuviéramos utilizando una interfaz gráfica, lo ideal, por ejemplo, si tenemos un text area, que se llame a, yo que sé. Entonces aquí le tendríamos que mandar esa A y aquí tendríamos que recibir el, el texto, pero simplemente con una entrada de teclado, como esta es la primera tabla. Si quieren, después le modificamos para integrar esto en una interfaz gráfica, pero ahorita eso sí queda mucho más por demás. Mucho más por demás. Pero primero vamos a terminar el código en plano y ya después vamos a ver esto de la entrada del texto. Bien, entonces en vez de obtener el texto de una cosa que podría ser una interfaz gráfica, simplemente vamos a obtener el texto sucio. Le vamos a poner como una de las uno de los ejercicios pues que él nos había dejado, que era paréntesis, no, de los que nosotros habíamos hecho, pero pues este fue uno de los que yo hice. Menos id. Esto se supone lo que queremos analizar, ¿no? Y pues aquí ya le mandamos texto sucio. Okay. Entonces, esto que nosotros tenemos aquí ahorita es un texto plano, pero después si lo copiamos de uno de los ejercicios de la tabla 4, por ejemplo, nos copiaría algo como esto. Así, con interdiagonales R, interdiagonales N, saltos de línea, etcétera. Entonces, eso es lo que vamos a querer limpiar con este método. Sí, que si nosotros metemos un texto así de plano o que si nosotros metemos este texto, que de todas maneras lo que nos haga el programa es que nos genere un vector con estos caracteres. Por ejemplo, en el primer caso, en el caso de que estamos viendo de texto sucio, queremos que nos deje un vector que sea así.
no más, etcétera. Sí, que nos haga un vector de todos los caracteres, de todas las cosas que tenemos, de todos los elementos que tiene nuestra cadena. ¿Sí? Entonces, en este caso, nosotros quisiéramos que nos quedara un, un vector de este estilo: id, luego un punto y coma, luego, luego y luego lo siguiente, que sería procedimiento. Entonces, nosotros queremos que nos deje un, un vector de este estilo. No, no queremos que nos guarde los interdiagonales R, los interdiagonales N, ni los espacios. Entonces nada más nada más nos interesa la palabra en sí. ¿Sí? Entonces, pensando en resolver este tipo de problema, lo vamos a hacer desde acá, para que después sea un poco más útil el código, ¿no? Pero bueno, eso ya es eso ya nos va a servir. Entonces, vamos a limpiar el texto. Aquí string txt. Ya. Vamos a cerrar Skype. Ok. Entonces, vamos en cuanto recibamos el texto, primero vamos a hacer otra cadena para poderla como limpiar entre comillas, que sea aux va a ser igual a txt.replace, y aquí nosotros podemos poner un tipo de expresión regular para quitar las interdiagonales R y las interdiagonales N, o cuando esté una interdiagonal R solita, o cuando esté una interdiagonal N solita. ¿Sí? Nosotros poderla reemplazar por un espacio en blanco o por nada. Esto va a depender de cómo estemos manejando nuestro programa. Porque, por ejemplo, en mi caso de en mi caso, aquí en el que estaba haciendo yo, al final de la línea no tiene ningún espacio, pero al principio sí. Entonces, si yo aquí dijera que quiero cambiar los interdiagonales n por un espacio, me generaría caracteres de más, porque aquí cada espacio lo toma este, como otro elemento. Entonces, esto me generaría un error. Por lo tanto, yo al final no debo tener ningún espacio, pero al principio pues me tengo que ocupar de sí ponerlo, ¿no? Bueno, entonces, eso es aquí. Y pues acá, como tenemos los interdiagonales n y los interdiagonales r al final de la línea, pues lo ideal sería, bueno, tenemos que pensar cómo va a iniciar la siguiente línea. Si la siguiente línea debe de empezar por un espacio, pues entonces aquí no le ponemos nada. Pero si la siguiente línea debe de empezar sin nada, entonces pues aquí podemos ponerlo, depende de cómo lo queramos nosotros, ¿no? O depende de si no nos genera errores. Ahorita lo vamos a dejar así, pero si lo cambiamos a la tabla 4 va a haber que volver a checar esto, pero bueno, no es gran cosa. Y después ya nada más vamos a regresar a aux.split, y aquí vamos a ponerle otra expresión regular que lo va a separar por los espacios que tenga. Simplemente. Si mal no sé, creo que este es todo el, el método de limpiar texto. Déjenme pongo un for para probar que sí esté correctamente. Esto es texto en la posición texto en la posición. Vamos a ver, genera la tabla ya no necesito nada. Ya no imprimo la tabla, no, ya no estoy imprimiendo la tabla. Ok.
Entonces, ven. Y si luego imprimimos el texto.length, texto.length, pues nos tendría que salir 7. Que 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Hasta ahí está correcto lo que estamos haciendo de limpiar el texto, como de dejarlo en cada uno de los... dejar un elemento por espacio en el vector. Después van a ver por qué esto nos es súper útil, pero ahí está. Entonces ya tenemos esto y hasta aquí se termina la segunda parte, que es obtener el texto. Ya lo estamos obteniendo y lo estamos separando, lo estamos limpiando. Hasta ahí está esta parte y vamos con la siguiente.